¿Y viernes tienen examen? Buenas tardes, licenciado. No, el viernes no tenemos examen, licenciado. Solo martes y jueves, me imagino, ¿verdad? Sí, Así es. licenciado. Y el lunes que tenemos notariado. Estamos con notariado. Miren ustedes, ahí les encargo que repasen lo de mandato, las representaciones, por favor. La representación de una entidad. Les he comentado que cuando es de un representante de una sociedad anónima y al mismo iba a haber un mandatario, aparte de inscribir el mandato en el Archivo General de Protocolos, también se inscribe en el registro mercantil, que debe tener autorización específica para determinados actos. Eso creo que lo vieron ustedes en derecho mercantil, pero es bueno siempre repasarlo, por favor, y todo lo referente a lo que son en el decreto ley 106, lo que se refiere a lo de los mandatos. Por favor, hoy vamos a ver un tema, específicamente el libro 2 de la sucesión testamentaria, capítulo 1, disposiciones generales. Vamos a hablar con relación al testamento. Para esto, pues prácticamente testamento para el maestro Federico Puig Peña establece que el testamento, según la doctrina, es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos los bienes que le pertenecen o de parte de ellos. Esto, miren, mis estimados alumnos, es interesante, importante integrarlo con el artículo 935. Vamos un poquito tarde, pero disculpen. Sí, Amarindo. Buenas tardes, licenciado. Perdone la interrupción, solo que me queda con poca carga y quería hacerle un comentario. El día miércoles 16 no pude subir mi trabajo de la servidumbre y el 17, como usted habilitó, revisé todavía en la mañana y no estaba habilitado, y cuando nuevamente accedí a la plataforma ya estaba cerrado de nuevo y ya no pude subir de nuevo mi trabajo de la servidumbre LIC. Va, me lo mandas por correo electrónico. ¿Se lo puedo mandar por correo? Va. Muchas gracias, Lic. Entonces debemos de tomar en cuenta lo que respecta al artículo 935 del decreto ley 106, que establece: el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable. O sea, es personal este tipo de acción y no se puede otorgar un mandato para que tercera persona pueda representarlo a uno a través de ante notario para poder otorgar el mandato. Entonces, artículo 935, el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Esto lo integramos también con el artículo 937, que establece: es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Por eso establece el artículo 935 que el testamento es un acto puramente personal. Establece el artículo 937, queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre el cónyuge o cualquier otra persona y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato. Asimismo, debemos de tomar en cuenta lo que establece el artículo 942, que establece disposición a favor de parientes en general. La disposición redactada a favor de parientes del testador en forma general e indeterminada se entiende hecha únicamente a favor de los herederos llamados a sucesión. Nosotros debemos de tomar en cuenta que existen dos tipos de testamento. El 954 lo debemos de ubicarnos en el artículo 954 de la forma de los testamentos. Forma de los testamentos, artículo 954. Los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Son comunes el testamento común abierto y el testamento común cerrado. Por lo regular, nosotros
en las aulas universitarias trabajamos el testamento común abierto, que es el más práctico, que por lo regular es el que comúnmente se trabaja en sede notarial. Entonces, para esto debemos de tener leído el artículo 29, que ustedes lo han estado repasando constantemente, y este artículo 29 lo debemos de integrar con el artículo 42 del decreto 314, que es nada más y nada menos que el Código de Notariado. Título 4, formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. O sea, estas son escrituras solemnes o esenciales. Aquí es muy importante que este artículo 42 sea integrado con el artículo 29, con el artículo 32, con el artículo 35 y el artículo 45 del decreto 314. Establece el artículo 42. La escritura pública de testamento, o sea, es una escritura pública, además de las formalidades generales, o sea, las establecidas en el artículo 29, contendrán las especiales siguientes. 1. La hora y sitio en que se otorga el testamento. 2. La nacionalidad del testador. 3. La presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. 4. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. 5. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. Por eso es importante cuando usted en su sede notarial siente al testador, lo ponga enfrente y atrasito en otras sillas puede ubicar usted a los 2 testigos instrumentales. 6. Que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija. Nada de aquello, lo leo yo, no. El testador tiene que decidir quién va a leer el testamento y se averigüe al final de cada cláusula, viendo el notario, oyendo al testador, si lo contenido en el instrumento es la expresión fiel de su voluntad. Que él hablando, disponiendo de sus bienes, no se pare un testigo o que tenga un familiar allá afuera y que lo llamen, o por celular le estén poniendo mensajes, o que pidan tiempo. No, usted tiene que hablar con el testador, lo tiene que asesorar. Por eso este numeral 6 es muy importante, y lo repito, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija, y se averigua al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si el contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. 7. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzca sus disposiciones en el acto de expresarlos. Imagínense qué interesante, porque comparece, lógico, el testador, el notario, comparecen los 2 testigos instrumentales, y si el testador no habla el idioma español, tienen que intervenir 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlo. ¿Y dónde consigno a estos 2 mismos? También en la comparecencia del instrumento público. Entonces, el testador, los 2 testigos instrumentales y los 2 intérpretes. Son 5 las personas que vamos a asignar los datos de ellos en la comparecencia. Numeral 8. Que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto, o sea, uno después del otro. 9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión dactilar
que dice digital y firme por él un testigo más que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Entonces si él no puede firmar, serían 6 las personas que estarían compareciendo. Y establece el numeral 9, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Eso quiere decir que esta persona que va a firmar a ruego del testador, también tengo que escribir y asignar sus datos en la comparecencia del instrumento público. Bueno, debemos de tomar en cuenta lo que establece el artículo 954, el cual establece lo siguiente: los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Estamos hablando del testamento común abierto en este momento. Cuando yo, notario, voy a asesorar a una persona porque ha requerido mis servicios notariales para hacer su testamento común abierto, como lo dije anteriormente, tengo que tener claro el artículo 29, pero específicamente el artículo 42 y todos los numerales que hemos leído. Lo debemos de integrar con el artículo 32, el artículo 35 y el artículo 45, porque recuerden que el notario también tiene responsabilidad civil de la mala asesoría. Y si nosotros no faccionamos bien un instrumento público, el instrumento público puede redarguir de nulidad. Por eso debemos de tener claro los artículos y leer, mis queridos alumnos, del artículo 934 a 992 para entender o refrescar nuestro asidero jurídico en relación al testamento. Bueno, testamento común abierto. Viene el testador, viene a nuestra sede notarial, se sienta el testador y trae a sus 2 testigos instrumentales. Ya dijimos, ya leímos que si la persona no sabe el español, tiene que traer 2 intérpretes. Que si la persona no sabe firmar, se debe de, como dice el numeral 9, que si no puede firmar, que por él lo hará un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades que el testigo instrumental. Entonces viene él y nos cuenta. Puede que lo vamos a trabajar algo sencillo. Viene él y nos dice: señor notario, yo tengo bienes muebles y tengo bienes inmuebles. Deben ustedes de tener claro que las cuentas de los bancos, cuando uno llena los formularios, ahí le preguntan a uno quién va a ser el beneficiario, ¿verdad? Ahí le preguntan a uno quién va a ser el beneficiario. ¿Se puede incluir en el testamento? Se puede incluir en el testamento determinadas cuentas. Se puede incluir en el testamento títulos de crédito, créditos por cobrar, algún bien que esté pues por adquirir el testador, pero para hacerlo de forma general, comúnmente viene la persona y le dice a uno: señor notario, yo tengo 2 hijos, A y B, son mis únicos hijos, razón por la cual quiero que ellos sean mis herederos universales. La herencia se parte en 50% para A y 50% para B. Es muy importante, mis queridos alumnos, que ustedes tengan presente en su momento y lean que establece el artículo 940, interpretación de las disposiciones testamentarias. El artículo 941, que habla sobre el hijo póstumo o el hijo nacido después del hecho del testamento.
Ese artículo es muy importante. Bueno, entonces nosotros lo escuchamos y damos forma a su voluntad en el instrumento público, del cual nosotros tenemos una minuta, se las voy a trasladar a ustedes, y vamos nuevamente con estableciendo el correlativo de los instrumentos públicos. Por favor. Bueno, ese es el testamento común abierto, no requiere mayor interpretación, simplemente establecer claro los requisitos del artículo, los artículos ya citados, tener claro el artículo 42, escuchamos a viva voz, escuchamos la última voluntad del testador, porque es un acto unilateral, lo escuchamos, qué es lo que él tiene, si él quiere describir las fincas, si él quiere describir los bienes, si él quiere describir algunos títulos de crédito que tiene por cobrar, se puede hacer todo en el instrumento público y le vamos dando forma con una precisión para hacerlos más claros y precisos en la elaboración o en la redacción del testamento. Después que nosotros hayamos compulsado el testamento y haya firmado el testador, los testigos instrumentales y haya firmado el notario, procedemos a faccionar nuestro testimonio. Procedemos a faccionar nuestro testimonio. Tengo un ejemplo, quiero ver si tengo un ejemplo aquí de testimonio. Este es el instrumento que vamos a trabajar nosotros. Vamos a asignar el número, la ciudad o la fecha, la hora, el nombre de ustedes como notario, la dirección donde tienen su sede notarial. Vamos a asignar el nombre y vamos a asignar el código único de identificación de los testigos instrumentales. Vamos a establecer que es un testamento común abierto, la voluntad del testador. Y vamos a ir llenando de acuerdo a su saber y entender con los espacios que están vacíos. El testimonio es una plica. Este es un pequeño modelo de la plica que contiene el testamento común abierto. ¿Por qué razón? Porque es importante que nadie sepa cuál es la última voluntad del testador, porque no podemos mandar al Archivo General de Protocolos el testimonio con la copia de las hojas de protocolo para que se enteren terceras personas de cuál fue la disposición o la última voluntad del testador, razón por la cual en un sobre manila nosotros redactamos esta plica y adentro de la plica nosotros adjuntamos las hojas de protocolo. Esta es la plica del testamento y este es el aviso que va para el archivo, para el Registro General de la Propiedad. Un aviso para el Registro General de la Propiedad de Guatemala y otro para el departamento de Quetzaltenango y otro para el departamento de Quetzaltenango. Cuando nosotros enviemos los avisos, tenemos que adjuntar una certificación de defunción del testador. Sí, por favor, Mili.
Sí, buenas tardes, licenciado. En el caso de la plica, no sé si entendí bien. ¿Eso va en el sobre o no sé, no Sí, comprendí bien lo va de la en, plica? va en el sobre, porque adentro del sobre usted ingresa las hojas, las copias de las hojas de protocolo, para que nadie pueda leer la disposición o la última voluntad del testador. Sí, Lenny, por favor. ¿Por qué a los dos archivos, licenciado, al de Quetzaltenango, se envían los avisos? Porque así lo requiere prácticamente. ¿Dónde está el fundamento? Pues parte de las obligaciones posteriores que tiene el notario y como nosotros tenemos que enviar el aviso al archivo general, al registro general de la propiedad. Artículo 45. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad de inmuebles por escrito en papel sellado de menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento. Los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. Por eso les dije hace un momento que el notario también es objeto de responsabilidad de daño, de responsabilidades civiles. La multa será impuesta por el juez de primera instancia bajo cuya jurisdicción se halla el registro y se aplicará a los fondos judiciales. Ese, si no estoy mal, lo tenemos que integrar con el artículo 962. Miremos qué dice el artículo 962 del decreto ley 106. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervienen. Estamos hablando, pero este es del testamento común cerrado, estamos hablando del testamento común abierto. Por eso, ahí está el fundamento, el artículo 45. La duda me queda porque si el testamento se está haciendo aquí en la ciudad de Guatemala, ¿no se tendría que informar únicamente a la sede acá? No, fíjese usted. ¿Por qué razón? ¿Se recuerdan que yo les dije a ustedes que tenían que leer lo que se refiere a las guías registrales? Porque es importante leer las guías registrales. Entonces, entre las guías registrales, pues, la comisión registral, donde el registrado general de la propiedad dirige esa comisión, han establecido unas guías para que el notario también, pues, pueda tener un poquito más la claridad por qué razón a veces son suspendidos algunos instrumentos públicos y algunas recomendaciones que se hacen a los notarios. También ahí está establecido que se tiene que mandar el aviso al segundo registro de la propiedad. Gracias, licenciado. Bueno, eso es con relación al testamento común abierto, que prácticamente es algo sencillo. Eso lo vamos a trabajar nosotros en un modelo que tenemos en una pequeña minuta para conocimiento de todos ustedes. Ahora, con relación al testamento común cerrado, un ejemplo, con mucho respeto, Germán Ramírez. Germán Ramírez, pues, va a la oficina del notario Ronnie Monzón y ya habló con él por teléfono, ¿verdad? Y le dijo, mire, señor notario, pues, yo quiero pues, que usted me asesore con relación a mi testamento. El notario Ronnie Monzón le estableció, le habló un poquito con relación al testamento común abierto, pero también le habla con relación al testamento común cerrado. Y le establece con relación a este testamento, que es uno de los dos testamentos comunes, que él en su casa puede darse el tiempo, que en hojas bond, en hojas de cuaderno, en las hojas que considere, puede redactar con su propio puño y letra su testamento y que puede darse el tiempo. Como en las películas, creo que algunos hemos visto esas películas cuando viene y dice, miren, ¿dónde está el testamento? Buscamos el testamento, o que tal persona va a entregar su testamento, se va a leer el testamento, se va a abrir la plica del testamento. Entonces viene don Germán Ramírez en su casita
Don Germán Ramírez en su casita, pues hizo su testamento. Don Germán Ramírez en su casita hizo su testamento. Y resulta que don Germán Ramírez, pues, ya teniendo su testamento, viene, llega ante notario. Le dice, mire, señor notario Ronnie Monzón, aquí está mi testamento. Puño y letra. Viene notario Ronnie Monzón, lo que hace es, ante los testigos, ya establecimos, también ya estudiamos lo de los testigos, ante los testigos instrumentales, que es que agarra el testamento, lo ingresa en una plica, lo cierra, y sobre el sobre, hagamos en cuenta que este es el sobre, que es un sobre manila, y sobre este sobre redacta un acta notarial, que se conoce como que es una declaración jurada. Esta acta notarial es de esta acta notarial que redacta el notario sobre el sobre, luego la transcribe a su protocolo, estableciendo el número, día, lo que establece el artículo 1 lo que establece el numeral 1 del artículo 29, el número de orden, el lugar, el día, el mes, el año, el otorgamiento, las palabras ante mí, el nombre notario, la palabra notario, y comparecen, porque como aquí comparecieron dos testigos instrumentales, vinieron los testigos instrumentales, en la hoja de protocolo también van a comparecer los dos testigos instrumentales. Pueden ser de conocimiento del notario, pero la recomendación es que siempre identifiquemos a los testigos instrumentales con el código único de identificación. Entonces, luego ponemos, del numeral 1 del artículo 29, entonces ya asignamos que transcribimos literalmente el acta que establece que va en el sobre, ya sea que abrimos comillas o dos puntos. Luego transcribimos el acta, que es como una declaración jurada, que prácticamente es como el cuerpo del instrumento público. Yo recuerdo que tengo una aquí, permítame, vamos a ver. Testamento cerrado. Aquí está. Entonces, esta es el acta. En la ciudad de Guatemala, el 10D, yo le puse 10, ¿verdad? Siendo las horas, constituido mi oficina profesional situada en, vamos leyendo, soy requerido por el señor, pongo los datos de identificación del señor, en presencia de los testigos instrumentales, pongo el nombre, identifico a los dos testigos instrumentales para hacer constar el otorgamiento y formalización del testamento cerrado del señor. Pongo el nombre del señor en la forma siguiente. Primero, el testador, en presencia de los testigos y el notario, colocó dentro de un sobre de papel manila, tamaño oficio, por lo regular es papel manila, ¿verdad ustedes? 7 hojas de papel bond, tamaño oficio, escritas únicamente en su anverso, el cual cerró con goma y selló en presencia de los testigos y el notario a quien se lo entregó para la redacción del acta, o sea, la presente acta. Segundo, recuerden que es un acta notarial, aquí son puntos. El testador, en presencia de los testigos y el notario, expresa que el pliego que colocó dentro de la cubierta contiene su testamento, el cual fue escrito y firmado por él al final en cada una de las 7 hojas que contiene. Tercero,
Como notario hago constar que la presente acta la estoy extendiendo sobre la cubierta del testamento y que doy fe de que se han observado y cumplido las formalidades legales para un testamento cerrado. B, que la plica que contiene el testamento cerrado queda en definitiva en poder del testador. Ya leímos que esta puede quedar en poder del testador Artículo 963. El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, encomendar su guarda a persona de su confianza o depositarlo en poder del notario. Cualquiera de estas tres circunstancias se hará constar en el acta. Asimismo, el artículo 964 establece lo siguiente: el notario o la persona que tenga en su poder el testamento cerrado deberá presentarlo al juez competente luego que sepa del fallecimiento del testador y a más tardar dentro de 10 días bajo pena de responder de los daños y perjuicios. Aquí es muy importante porque ya hecho del conocimiento del señor juez que la persona lamentablemente falló, entonces se solicita al honorable señor juez para que señale día y hora para poder ver el testamento, el sobre, y que el sobre no haya sido manipulado, no esté roto, no esté despegado, que así como se hizo en presencia de los testigos, tenga, pues, digámoslo así, la seguridad que en su momento se verificó cuando se firmó, o que no esté manipulado por terceras personas, que un sobre no sea más pequeño, no sea más grande. Y entonces, si todo está bien, lo que va a ordenar el señor juez es que se protocolice, que se saquen las hojas del sobre y que el testamento sea protocolizado para iniciar las diligencias del proceso sucesorio testamentario. Bueno, eso es con relación al testamento común cerrado. También debemos de tomar nota, mis queridos alumnos, que existen también los testamentos especiales. Entre los testamentos especiales, la lectura es obligatoria. Artículo 965, el testamento del militar. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentren. El artículo 967 establece el testamento marítimo. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones. Pues prácticamente la figura de contador se tomó del derecho español, que es el empleado administrativo principal de un buque, es el que cuenta, es el que hace la función en su momento hasta de casar a las personas. Autoriza el matrimonio de las personas que van en un buque y también autoriza lo que es el testamento. También debemos de tomar en cuenta el artículo 971 que se refiere al testamento en lugar incomunicado. El artículo 972, el testamento de preso. Si el testador se halla preso, podrá, en caso de necesidad, otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos a falta de otros, los detenidos o presos, con tal que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, porque entonces no vaya a ser que hayan sido coaccionados para que se otorgara el testamento, a menos que sean parientes del testador.
El artículo 973 también establece que los testamentos especiales a que se refieren los artículos anteriores solo son válidos si el testador muere durante la situación a que dichos artículos se refieren o dentro de 90 días posteriores a la cesación de ellos. El artículo 9, este artículo es muy importante, mis queridos alumnos, el artículo 973. El artículo 974 establece el testamento en el extranjero. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca. Y está el artículo 978 que se refiere que es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley. El artículo 981 establece si el testamento posterior fuere declarado nulo o falso, subsistirá el anterior. El artículo 983 establece todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán salvo disposición en contrario. Bueno, entonces debemos de tomar en cuenta que lo que hablamos hace un momento, la definición del testamento la encontramos en el artículo 935 del decreto ley 106. Asimismo, debemos de tomar en cuenta que las características del testamento pueden ser acto de última voluntad. Ya lo leímos, artículo 935, y este lo debemos de integrar con el artículo 937. Es un acto por el simple hecho de que el testamento es un acto por el simple hecho de que si el testamento no se considera como contrato, según el artículo 937, queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualquier otras personas y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato. Asimismo, debemos de ver que parte de las características es que es personalísimo. Ya leímos que no se puede otorgar mandato para un testamento. Esto lo encontramos en el artículo 1688. Artículo 1688. Pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. No se puede dar poder para atestar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. También leímos con relación a que entre las características es solemne, porque va en escritura pública, según el artículo 955 del decreto ley 106 y el artículo 42 del Código de Notariado. Entre las características también está que es unilateral, según el artículo leído, el artículo 938. Se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto. Es de carácter revocable. Leímos el artículo 982.
El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para atestar. Esto también lo integramos con el artículo 983, 984 y 985. Dijimos que también puede ser una revocación tácita. ¿Por qué razón? Todo testamento queda revocable por el otorgamiento de otro posterior. Artículo 983. Revocación expresa. Todo testamento, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Dice, artículo 983, lo leo nuevamente. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán, salvo disposición en contrario del testador. Revocación expresa. Bueno, mis queridos alumnos, estas son parte de las características del testamento. Entre las obligaciones previas, nosotros como notario debemos de verificar y preguntar a viva voz si el testador está en su libre ejercicio, que si no ha sido declarado en estado de interdicción, que el notario a su leal entender y saber, pues a la hora de entrevistarlo pueda preguntar de la capacidad legal del compareciente, que el consentimiento que él va a establecer en el instrumento público no adolezca de vicio, que lo que él va a heredar o va a dejar, o a lo que les va a dejar a los herederos, todo sea lícito. Establecer el documento personal de identificación, verificar los documentos personales de identificación de los testigos instrumentales, acreditar la propiedad de los bienes inmuebles, si se pudiere, con las certificaciones. Ahora, si el testador viene y solo le dice a usted que de todo, como lo tenemos signado nosotros en el testamento, vamos a ver, tenemos unas palabras. En la minuta, aquí está. La cláusula primera, donde dice que el testador manifiesta lo siguiente, que instituye como su único, legítimo y universal heredero de todos sus bienes, derechos y acciones. Entonces lo hace en general, los bienes presentes y futuros que no se extinguen por la muerte, y establece quién es el heredero. En este caso es el hijo de él. Aquí lo podemos hacer en general. Entonces, a veces, por lo regular, cuando llegan a sede notarial, el testador no lleva testimonio o certificación de las fincas, y cuando el notario le dice, mira, pero tienes muchas fincas, tienes muchos bienes, ya sea bienes muebles o inmuebles, entonces es importante que si vas a heredar a 3 personas y a algunos les vas a dar más, entonces podamos identificar los bienes. Para eso pues se pide, si son vehículos, el certificado del vehículo,
se pide lo que son los testimonios o las certificaciones de los bienes inmuebles. Si son títulos de créditos, pues se pide que se pueda acompañar los títulos de créditos para especificar en la redacción del instrumento público. En ese sentido, por favor, entonces vamos a leer la lectura recomendada del Decreto Ley 106. Vamos a practicar un poco con relación a las minutas que vamos a subir. Ustedes van a hacer el testimonio y con relación al testamento común cerrado, ustedes van a transcribir y van a redactar el instrumento público. Como ya les dije, con relación, van a tomar como base para redactar el instrumento público el artículo 29 y el numeral 1, donde tienen que consignar el número de orden, el lugar, día, mes, año, el otorgamiento, el nombre del notario, para poder fraccionar ese instrumento público. Pueden abrir comillas y copiar lo que es el acta que ya tenemos, que al final pueden establecer que cumplen con lo establecido en el artículo tal y que leen el instrumento público a los interesados. La doctrina no directamente nos recomiendan, la ley no directamente nos obliga a nosotros que a la hora de fraccionar ese instrumento público, a la hora de nosotros fraccionar ese instrumento público, tengan que firmar los testigos instrumentales. Puede firmarlo solo el notario con las palabras por mí y ante mí. Entonces, al final de ese instrumento público, por lo regular, se termina con las siguientes palabras, después de las comillas. Punto. Habiendo cumplido la transcripción, procedo a leer íntegramente el escrito al testador y los testigos, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, pueden signar ahí quienes firman nuevamente con el infrascrito notario, o el notario lo puede firmar con las palabras por mí y ante mí. Ese es el documento que ustedes tienen que hacer, mis queridos alumnos, aparte de las minutas que les he presentado. Por favor, ¿alguna observación, por favor? Lick, solo una pregunta. Sí. Como estamos en exámenes, va a ser posterior la entrega a los exámenes, a las fechas de exámenes, ¿verdad, Lick? Perdón. No, pues yo espero para el miércoles, va usted, si no es mucho, si las Ay, minutas son muchas ¿sabe qué es lo que pasa? Que estamos en el 10º y estamos de verdad bien preocupados todos en general, y hay clases, la suya es muy agradable y muy dinámica, pero hay clases que sí son 100% teóricas y que nos cuesta un poquito entenderle a algunos docentes. Entonces eso lleva un poquito de tiempo, pero usted pues al final decide, solo es para que nos considere un poquito, Lick. Vaya. ¿Alguien más? Muy buenas noches, licenciado. Le saludo a Eric Girón. Sí, licenciado, fíjese que quiero comentarle para más o menos usted tenga entendido. Fíjese que, por ejemplo, mañana tenemos un examen que también es bastante contenido. El día lunes que tendríamos su otro examen, ¿verdad? Y hay otro examen ahí también que hay que leer bastante. Entonces, también creo que es muy acertado lo que decía la compañera. Tal vez si nos podría usted dar más tiempo, ¿verdad? La mayoría de los exámenes ahorita los estamos haciendo a mano. Entonces nos lleva bastante tiempo escribir y todo, y también los compañeros que pues trabajamos, ¿verdad? Para que tener esa consideración. No estamos diciendo que no queramos hacerlo, sino que tal vez nos diera como más tiempo, ¿verdad? Va. ¿Alguien más? Bueno, tratemos la manera de estudiar las representaciones. El día miércoles vamos a ver, yo me estaba recordando hace un momento que estaba hablando con ustedes, que dejamos pendiente la escritura de, creo que no está en el programa, pero sí, tal vez vamos a ver un poquito rápido, unos 10 minutos, la escritura de ampliación, de forma y de fondo, y vamos a ver lo que es la revocatoria del mandato,
y el documento proveniente del extranjero. Para aquellas personas que estén familiarizados en este momento con lo que es la apostilla, los que han hecho ese trámite, pues también si alguien nos pudiera apoyar para enriquecernos o que nos podamos enriquecer del asidero jurídico, pues muy agradecido. Hoy en día la apostilla, pues prácticamente lo que hay que verificar es que el estado de donde venga el documento proveniente del extranjero sea parte de la convención firmada, y si no, pues tiene que venir con sus pases de ley. La apostilla, pues prácticamente todo es electrónico hoy en día. Entonces vamos a ver eso el día miércoles y fíjense ustedes, está también un ejemplo, permítanme un poquito, quiero ver, aprovechando una minuta que tengo aquí. Sí. Tengo una minuta de revocatoria de testamento. Traté la manera de sacar los documentos de un libro recomendado de lo que establece el programa. Si por X o Y razón va mal una palabra, el error es mío, es personal. A veces cuando uno empieza a copiar, pues se le van algunas palabras. Entonces pido disculpa a cada uno de ustedes por si encuentran ahí unos errores. Entonces va el testamento común abierto, el testamento común cerrado, va la revocatoria de mandato y entonces tratemos la manera de entregar a más tardar los documentos el día sábado por la noche a las 24 horas, los documentos que estoy dejando hoy día lunes y los que voy a dejar el día miércoles, para así pues ya por lo menos hayan practicado también ustedes un poquito para el examen, por favor. Y recuerden, por favor, que deben de hacer el instrumento público donde se transcribe el acta, o sea, esta como declaración jurada del testamento común cerrado que va en la plica, que viene siendo como un acta notarial, la cual pues yo les estoy dando un modelo a ustedes. En el instrumento público, ustedes tienen que tomar el artículo 29, numeral 1, y al final, con las palabras que ya les hice mención, que habiendo cumplido con la transcripción, procedo a leer íntegramente lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman, o la aceptan, ratifican, firmando únicamente el notario, quien de todo da fe, y las palabras por mí y ante mí, por favor. Entonces nos miramos el día miércoles, por favor, mis estimados alumnos. Bueno, Gracias, Liz. con una molestia. Sí, por favor, dama. Disculpe la verdad, pero yo el día jueves me tuve que ir para Jutiapa para lo de las votaciones y el teléfono pues se lo di a uno de mis hijos y no me di cuenta que usted abrió para entregar la tarea de la servidumbre. Entonces yo quisiera, ¿verdad? Pues que no perder los puntos porque sí realmente me esforcé mucho en entregarlo, ¿verdad? Pero desgraciadamente no me di cuenta de mi teléfono pero sí se lo envié a su correo y todo, ¿verdad, Lick? Va, perfecto, perfecto. De verdad, disculpe la molestia, ¿verdad? Pero me fui yo en el viaje cuidando a mi otro hijo, ¿verdad? Pero, ay, disculpe por el abuso, Lick, muchas gracias. No, lo importante es que ya haya mandado su tarea. Lick, solo una pregunta. Buenas noches, Lick. Sí, Shirley, después. Claro. Perdón, licenciado, fíjese que sí, yo tenía el mismo problema que la compañera. Yo le envié mi tarea de la servidumbre, pues un día antes que se cerró a mediodía, se lo envié por correo. Y luego al siguiente día usted dijo que lo iba a pues abrir y pues el mediodía yo pues tuve que salir a hacer unos mandados y no me di cuenta, licenciado. Entonces sí también tendría el mismo problema que la compañera. Muchas gracias. En ese mismo sentido que su compañera. Feliz noche, Lick. Gracias, feliz noche, se cuidan. Solo una duda, perdón, esto es algo
personal. Sí. Lic, perdone, cuando hay, por ejemplo, una extinción de la obligación, que es un caso que yo tengo, digamos, donde la alimentista falleció, se ingresó un memorial, Lic, y nos lo rechazaron porque decía embargo. Pero mi pregunta al día de hoy es esta, porque en los juzgados no me dan razón de en qué, o sea, cómo se debe de hacer o qué mecanismo se debe utilizar, y me indicaron que una demanda de juicio oral para extinción de la obligación. Pero fíjese, Lee, que mi duda es esta, o sea, en este caso la demanda, ¿a quién va dirigida? Perdone, porque obviamente la persona está fallecida. ¿Pero usted qué quiere hacer entonces? ¿O qué quiere dar a conocer al juez? ¿Le quiere dar a conocer Sí, al juez? que Que la le elimine la obligación de la pensión de alimentación al esposo, digamos, al ex esposo, perdón. y con la certificación de defunción no le hizo el conocimiento. Sí, Lic, pero no lo consideró el juez, o sea, dijo que no aplicaba y que no era la vía. Así. Y si me la tira tal vez por correo electrónico y le escribo. Va. Perdón, Lic, disculpe pero yo lo miro a usted muy experimentado en el campo, y realmente el abogado que me apoya dando firma, pues no, él no me ha dado la solución, y la pena es con el cliente, ¿verdad, Lic? Ajá. Aquí Harold nos va a despejar la duda. Dele, Harold. No, licenciado, solo tenía una consulta con el trabajo, perdone. En el mismo sentido, si es de igual que las damas anteriores. No, el trabajo, el último, el de ahorita, el de los testamentos cerrado y abierto, quería preguntarle si usted va a subir esas minutas a la plataforma o solo nosotros las redactamos. No, ahorita se las voy a subir. Por eso quería preguntar antes 10 minutos. Ahí le escribo. Muchas gracias. Adiós. Feliz noche, licenciado. Licenciado, buenas noches. Feliz noche, te cuidas. Igualmente, Nick, solo con la consultita con las tareas va a ser testamento abierto el que va a dejar, y lo que es la aplica, o también va a dejar de cerrar. Sí, los dos, fíjate, cerrado también. Pero ese solo transcribe en el acta, el acta es pequeña. Es que el objeto es la ventaja que hoy en día, a diferencia ya como en el año 2000, en los 90, no teníamos la opción de tener algunas minutas. Hoy en notariado, pues, tenemos bastantes minutas, y es muy accesible, está en la legislación, en los libros recomendados que establece el programa. Entonces ya se nos facilita más, pero lo importante es que tengamos claro, ejemplo, esa acta de la plica, la única acta que lleva 200 quetzales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, o por lo menos redactarla una vez en la vida, ¿verdad? Cómo es, y transcribirla después al protocolo, porque hacerla en computadora creo que no. La van a copiar, se la van a trasladar, y por lo menos establecer. Yo para tener la numeración de las tareas que usted ha ido dejando. Sí, por favor. Gracias. Gracias, se cuida. Disculpe, buenas noches. Yo creo que usted ya dijo que era para el sábado la tarea, y no habrá posibilidad que no la deje para el domingo. Ay, Glenda, de veras. Que tenemos que estudiar un montón, y creo que va todavía a subir unas el miércoles, dice. Glenda, no sé si hay alguna posibilidad. Glenda, viera que no es mentira. Qué bueno que, y mire y usted es una dama. Las damas hacen hasta 5 cosas al mismo tiempo. Pero mire usted, la vida real es otra, en la abogacía. En la abogacía, de veras. Y así por lo menos también, ¿verdad? Por favor. Bueno, gracias. Perfecto. Sí, Sandra. Licenciado, buenas noches. Hola. En este caso, usted va a habilitar, por ejemplo, si la podemos entregar lo antes posible, sería mejor, me imagino, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Bueno, sí, yo solo le preguntaba porque la ocasión anterior primero dejó la tarea y después habilitó la área de entrega. Usted disculpe, pero a todos se nos pasa, ¿verdad?
Sí, pero como yo le había comentado mi situación que estoy en los últimos días, entonces No, quiero yo entregar lo no. antes posible todo, ¿verdad? Para Ahorita la evitar va a subir. problemas. Ahorita la va a subir. Gracias, licenciado. Vaya, se cuida, gracias y disculpe. Bueno, feliz noche a todos, pues ahora sí.